Hola, ¿qué tal a todos? Bonito día. Soy Paulina, fundadora de FICA, empresa que se dedica al desarrollo de nuevos productos alimenticios. Llevamos más de 10 años apoyando a las empresas para lograr sus sueños. Y el día de hoy tenemos una conversación bien interesante. Hoy nos acompaña Oscar de Foodco. Y la conversación que vamos a tener es para entender un poquito más a detalle lo que se necesita para poder escalar tu negocio de venta de productos en México, llevarlos a Estados Unidos. Es una conversación que todos aquellos que quieren ir a Estados Unidos con sus productos alimenticios deberían estar interesados en escuchar, porque vamos a hablar de normativas, vamos a hablar de procesos, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de elementos claves que se necesitan o momentos claves que necesitamos entender para poder estar en Estados Unidos. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, Pau. Buenos días. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias. Muy bien, y pues bueno, vamos a empezar haciendo preguntas y que de aquí se van a ir desarrollando las notas importantes que deben estar considerando para poder ir a Estados Unidos. ¿Cuándo es el momento oportuno para llevar tu producto a Estados Unidos? Ya sea que tú vayas a tocar puertas o que tengas un comprador interesado, ¿cuándo podemos definir que nos conviene invertir en este proceso para ir a Estados Unidos? Definitivamente simplifica muchísimo ya teniendo un comprador interesado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya tienes un interés real de un comprador, ya sea una cadena, un distribuidor, un minorista, para que pueda comercializar tu producto. Normalmente lo sencillo es tú mandas tu producto, tus fichas técnicas, tus especificaciones, presentación comercial, etcétera, y al momento que haya un interés ya se genera una conversación. Hablando de los tamaños de empresas mexicanas que quieren vender en Estados Unidos, cuéntame cuáles son los puntos de venta para las pequeñas empresas que quieren empezar vendiendo en Estados Unidos y las grandes empresas que quieren, me refiero que ya tienen mucho volumen o ya tienen más tiempo y que pueden cumplir con una demanda más grande. Típicamente, ¿a dónde se van las grandes a ofrecer sus productos? ¿A dónde se van las pequeñas a ofrecer sus productos? Las grandes pues normalmente se van con un cliente o con un punto de venta muchísimo más amplio, en donde tengan la capacidad de vender mayor volumen. ¿Como por ejemplo? Unos supermercados, los grandes distribuidores en Estados Unidos y en marketplaces. Los chiquitos comúnmente se empiezan primero con un Amazon, con otras tiendas. ¿Qué es un marketplace? ¿Qué es un marketplace? Con otras tiendas especializadas en donde no te piden específicamente un volumen. ¿Por qué? Porque van vendiendo, te van pidiendo producto como se va rotando tu producto. Los supermercados, debido a que tienen su cadena logística es bastante amplia, pues no les es sumamente caro el pedirte solamente una caja, por ejemplo. ¿Sí? Es más rentable a un supermercado pedirte grandes volúmenes, porque así aminorizan el costo y pues obviamente tienen más puntos de venta, ¿verdad? Tenía entendido que en Estados Unidos es muy difícil hacer una venta dueño de empresa con comprador de punto de venta, que más bien todo se maneja con un broker o esta figura. Cuéntame un poco de esa figura y qué tan cierto es que las necesitamos para poder llegar a puntos de supermercados y demás. Claro, va a depender mucho de quién es el cliente final. Por ejemplo, los supermercados la mayoría de las veces sí te piden un broker. ¿Por qué? Porque ellos no quieren estar batallando con una sola persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, el producto, primero, pues, no se está vendiendo actualmente, entonces tienen incertidumbre en el que se va a vender o no se va a vender el producto, ¿verdad? Entonces, tener esa comunicación con el dueño de la empresa lo hace algo difícil, por así decirlo. Prefieren ya tener a alguien que está dado de alta en sus sistemas, en donde su orden de compra no solamente es un producto, sino es un portafolio de productos, el cual simplifica muchísimo los costos logísticos, las órdenes de compra, entre otras cositas. Muy bien. Y en tu punto de vista, ¿qué tan diferente es la cultura del broker en Estados Unidos a en México? ¿Crees que hay una cultura diferente a cómo se manejan? Claro, 100%. ¿Cuáles son las diferencias? La figura del broker en Estados Unidos ya está muy posicionada, muy bien posicionada. ¿Por qué? Porque te simplifican procesos comerciales, procesos logísticos y te aperturan, ¿sí? Un mayor portafolio de productos, ya sea para el cliente final, ya sea un supermercado o un distribuidor.
En México la figura de un broker todavía no está muy bien arraigada. Se está empezando a ver ahí destellos en ciertos supermercados en el que te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo yo a este distribuidor, por así decirlo, en donde pues ya me está dando ciertos productos, contáctate con él para que puedas entrar. Ahora, la figura de un broker normalmente, como bien ahorita lo comenté, te aminora procesos, es decir, en un supermercado. El tiempo común para entrar en un supermercado aquí en México es muy variado. Te puede estar desde 3 meses como hasta en un año, ¿sí? Para Sí, entrar. para entrar a un supermercado. Pero si tú te estás yendo directamente, discúlpame, si te quieres ir con un broker, normalmente este broker ya ha estado de alta en el supermercado. Entonces nada más dar de alta el producto. Eso puede rondar entre 1 y 2 meses. Quiero que me digas un poco más de la cultura, porque entiendo que hay muchas empresas donde no quieren entrar con un broker por miedo a que me salten, por miedo a que se copien de mi producto. Cuéntame un poco de estas leyendas o realidades que existen, de los miedos que los emprendedores tienen de llegar con un broker o de las empresas tienen que llegar a un broker, porque existen estas anécdotas o historias en donde o el broker te saltó o el broker se copió de tu producto. Cuéntame, porque entiendo que también hay una diferencia en Estados Unidos y en México, cómo se respeta esta figura, cómo la figura respeta más bien a las empresas en Estados Unidos y cómo sucede en México. En Estados Unidos el peso del broker sí cuenta, ¿no? Como te comenté ahorita, ya que te aminora ciertos procesos en el cual es muchísimo más rentable al cliente final, al comprador, para poder posicionar o poder incorporar tu producto en aquel. Es cierto, sí te pueden saltar. ¿Cómo te pueden saltar? El que te salta es el comprador, o sea, pueden saltar al broker, no el broker puede saltar al cliente, al proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, el miedo es del broker que lo salten. ¿Por qué? Porque el broker está trabajando pues, ya sea con una comisión o bajo un esquema de compra-venta, ¿no? Tú se lo vendes cierto producto y él lo revende con un margen de ganancia, tal cual. Entonces, depende del cliente final, del comprador, ¿sí? Dice, oye, pues si tú me estás dando este precio, ¿qué pasa si yo me voy directamente con el productor? Pues me voy a ganar me voy a ahorrar, mejor dicho, ese margen, ¿no? Entonces, ahí es donde cuentan, se dicen estas leyendas, pero obviamente hay herramientas en donde evitas este tipo de acciones, exactamente. Muy bien. Muy bien, y ahora cuéntame, decías de comisiones, porque entiendo que la mayoría de los brokers se maneja por comisiones. Cuéntame cómo es una estructura correcta o qué tanto impacta en tu estructura de costos que tengas un broker. ¿Todos los productos pueden soportar la estructura de su costos un broker o tienen que ser productos de nicho que generalmente cuestan más? Cuéntame, ¿quién sí puede tener esta figura de broker? Cualquiera puede tener un broker, ¿sí? Pero va a depender mucho qué tanto estés dispuesto a ceder tu margen, ¿sí? Porque al final el porcentaje que te va a cobrar el broker, pues tú te lo tienes que agregar, ¿verdad? Típicamente, ¿cuánto es un porcentaje de broker? Va a depender de cómo se esté manejando la compra. ¿Por comisión? En Estados Unidos entre un 3 y un 5%. Muy bien. ¿Y el margen del dueño de la marca típicamente cuánto es? Al menos debe estar marginando entre un 40 y un 50% bruto. ¿De acuerdo? ¿A qué te refieres bruto? Bruto quiere decir que tienes tu costo de producto, ¿sí? Y le agregas el margen de ganancia, el bruto, ¿de acuerdo? Si tienes entre un 40 y un 50%, a ese 40-50% tú le vas a deducir todos los descuentos comerciales, es el término comúnmente utilizado, para deducir estos descuentos comerciales que significa son los descuentos logísticos, el margen de la tienda, el descuentos por centralización, por aniversario, ya dependiendo del... Pero entonces el neto, el margen neto que un dueño de marca más o menos típicamente tiene, ¿cuál es? Sí, pero normalmente lo que hace es sumárselo para que no te impacten tus costos. Muy bien. Para que te quede ese 30 o 35%. Muy bien, ahora saliendo un poco de esta conversación, háblame un poco de los productos que conviene vender en Estados Unidos y a lo mejor saltarte México. ¿Qué tipo de productos conviene que se estén promocionando allá o posicionando allá? Y a lo mejor no has conquistado México, pero por este tipo de producto conviene que estén allá.
¿Qué tipo de productos son típicamente? Pues va a depender mucho del ciclo de vida del producto, definitivamente. ¿Cómo está tu producto estructurado? Porque los productos normalmente que tienen muy buen auge en Estados Unidos son productos de tendencia, ¿sí? Las tendencias en Estados Unidos son muy dinámicas. Como tú bien sabes, primero empieza en Estados Unidos y luego se viene a México, ¿no? Entonces, si tú logras saltarte el posicionamiento en el mercado mexicano, en el mercado nacional, y te quieres ir directamente a Estados Unidos, pues tiene que ser un producto con alto valor agregado, con un diferenciador. ¿Qué es esto? Un ejemplo muy sencillo, digamos una tortilla, ¿sí? Una tortilla de harina, ¿no? Un diferenciador va a ser que la tortilla de harina tenga, sea o alta en fibra, o tenga solamente 1 gramo de carbohidrato, o 0.5 gramos, un ejemplo. O una barrita de proteína, por ejemplo. Ya ves que comúnmente las barritas de proteína en el mercado americano, pues ya estamos hablando de unos 15, 20, inclusive hasta 25 gramos de proteína. Bueno, eso es ya lo que está posicionado en el mercado americano. Entonces, ¿cuál va a ser tu valor agregado? Bueno, en vez de la proteína, pues métele algo de fibra o métele algún trópico o algún superfood, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces los productos con alto valor agregado que quizá no te pagan bien en México, no lo van a pagar bien en Estados Unidos. Definitivamente. ¿Es bueno asumir que un producto que tiene éxito en México va a tener éxito en Estados Unidos, a lo mejor solamente con el mercado latino? No. Muy bien, Nada. muy bien. Entonces sí hay que hacer una investigación para acoplar los productos aquí en México, de México en Estados Unidos. Claro. Y además, para irte a Estados Unidos, no solamente es de ir a ofrecer tu producto, ya tienes que pensar y tener estructurada una estrategia comercial y de comunicación. O sea, que tanto lo que dice tu producto económicamente vaya con lo de la estrategia de comunicación, que es muy importante. Por eso ves estos grandes ejemplos de las sodas pop, esta compañía que acaba de ser vendida a PepsiCo, la de siete hermanos o 7 amigos. Sí, exacto. O sea, el valor de la marca, lo que estaban ofreciendo sus productos, iba de acuerdo también a sus precios, ¿verdad? Entonces, hacía mucho sentido. Y además que estaba canalizado a todo el mercado. Que estaba latino, tropicalizado. ¿no? Tropicalizado. Muy bien. Exactamente. Muy bien, ahora regresemos un poco al proceso. Oscar, cuéntanos, ¿cuál es el proceso que las empresas, ya sea pyme o empresas más establecidas, tienen que seguir para poder llegar a Estados Unidos? Claro. Hay muchas formas de cómo puedes exportar tus productos. Pero lo principal y lo más sano es que estés dado de alta como una persona moral, que tengas tus productos dados de alta aquí en México ante la COFEPRIS y estés dado de alta en el padrón de exportadores. Una vez teniendo esto, ya puedes ver cómo exportar en Estados Unidos. Lo que comúnmente se hace es una persona moral le vende a una empresa en Estados Unidos por diferentes factores. Posteriormente, puedes, o si no cuentas con esta dada de alta en el padrón, o si se te dificulta, puedes usar una comercializadora. Es decir, tú, ya sea persona moral o persona física, le vende a una comercializadora que es persona moral y esa comercializadora vende el producto en Estados Unidos o lo cruza, por así decirlo. Muy bien, y todo este trámite, más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda en tener todo listo en México para empezar a tocar puertas en Estados Unidos? Considerando que ya tienes todo listo en México, sí, porque ese también empezando desde cero. Empezando desde cero, darte de alta como persona moral, cuentas bancarias, actas y demás, te puedes tardar hasta 3, 4 meses, ¿no? Un poquito más. Una vez que ya tengas todo esto establecido, ya tengas también el producto apto para su comercialización en Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? A que ya tengas el etiquetado de acuerdo a la normativa de FDA y ya cuentes también con un código de barras. Te puedes tardar alrededor de otros 3, 4 meses solamente en exportar. ¿Sí? Pero tengo entendido que no solamente tienes que cumplir con la etiqueta, tienes que cumplir con las reglas que la FDA te habla. Ah, claro, pero bueno, al momento que yo te digo que tienes que cumplir con el etiquetado, está por sentado que ya estás cumpliendo con todo lo que te dice la FDA. Bueno, entendiendo que no dando por sentado y por hecho que ya cumplimos, ¿qué son las cosas
que los organismos de Estados Unidos, que es FDA y USDA, te piden? ¿En qué sentido te piden cosas para que tú te prepares para vender tu producto en Estados Unidos? Como tal, FDA y la USDA no te piden nada, mándame esta información, no. Eso es responsabilidad de la persona que te está contactando en Estados Unidos o el comprador, ¿de acuerdo? Para tú poder ofrecer un producto, ciertamente tienes que hacer tu tarea, tienes que investigar qué sí es apto y qué no es apto, hablando de ingredientes en este caso, para que puedan ser comercializados en Estados Unidos o que puedan ser aptos para consumo humano. Entonces, supongamos que tu producto ya es apto para comercializar en Estados Unidos. Contestando tu pregunta, ¿cuánto se tarda? Te tardas alrededor de unos 3-4 meses en que se dé de alta el producto en cualquier canal de venta, ya sea algún supermercado, algún marketplace o con algún distribuidor. Y en cuestión de las normativas, volviendo a las normativas, que ahí no me quedó claro, te exigen en cuestión de la etiqueta, te exigen en cuestión de ingredientes, tienes que tener características que cumplir con los requisitos que ellos te piden. ¿Te exigen un proceso con un sistema de calidad? ¿El sistema de calidad es una exigencia? Sí, como tal, te pide, la FDA comúnmente te pide más un análisis de riesgos, que es comúnmente que se le llama el HACCP, análisis de riesgos y críticos puntos de control. No te pide como tal un sistema de calidad, porque un sistema de calidad ya engloba un poquito más de partes, ¿sí? El HACCP solamente se enfoca en el proceso de cómo se elabora el producto. Con esto es algo muy simple, en donde solamente se enfoca en qué riesgos puede contener tu producto considerando el proceso que tienes actualmente. Y en tu experiencia, ¿con qué batalla más el mexicano para poder llegar a Estados Unidos? Muy buena pregunta. En cómo dar a conocer su producto. O sea, batalla no tiene que ver con el producto, no tiene que ver con cumplir las reglas, volúmenes, sino en cómo posiciono mi producto en Estados Unidos. 100%. Muy bien. 100%. Que comúnmente si un ingrediente no es apto para su consumo en Estados Unidos, pues bueno, hay empresas como la tuya, por ejemplo, que te puede ayudar para cambiar ese ingrediente y poder tener el producto apto para su consumo. Pero una vez que ya tengas esto, lo más difícil es dar a conocer tu producto. Y llegar a anaquel aparte, porque una cosa es que ya estés en anaquel, pero ¿quién conoce tu producto? ¿Cómo lo das a conocer? Entonces creo que eso es lo más importante al momento de querer comercializar un producto en Estados Unidos. Porque el precio, pues obviamente es relativamente sencillo dar el precio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estás partiendo también de que tu producto ya es algo diferenciado, algo que comentábamos en un principio. Entonces, cuando ya cuentas con un producto diferenciado, pues ya puedes manejar ciertos otros márgenes, por así decirlo, y el cual pues va a ser, ¿cómo te lo puedo comentar? Es un poquito más fácil que tu producto sea comprado. A ver, para resumir un poco la conversación que hemos tenido. Empezar los trámites para ir a Estados Unidos. Tener un comprador interesado en Estados Unidos. Estrategias de marketing y posicionamiento. ¿Cómo las acomodarías? ¿En qué orden las acomodarías de prioridad para decir, vete a Estados Unidos y haz esto, luego la segunda? ¿Cómo lo ordenarías? Pues primero tener todo estructurado aquí en México. Entonces, lo administrativo sería lo primero. Claro, 100%. Segundo, tener el producto que cuente con todos los requisitos de acuerdo al mercado destino para que pueda ser comercializado. Muy bien. Y tercero, la estrategia de comunicación. O sea, no es solamente ya ir a ofrecer el producto, sino ya tener todo estructurado, tanto comercialmente y de estrategia de comunicación, marketing, para poder ofrecer tu producto. Ojo, también va a depender mucho en qué canal de venta quieres ingresar. Por ejemplo, pues es muy sencillo mandar tu producto a un marketplace, Amazon, por ejemplo, ¿sí? Tú subes el producto y listo. Es relativamente sencillo, ¿sí? Lo difícil es venderlo. Tienes que pagar estrategias de campañas en Amazon, tener palabras clave para que al momento que el cliente o el posible cliente esté buscando tu producto, pues ahí aparezcas, ¿no? Es lo mismo en un supermercado. Sin embargo, en el supermercado no pagas como tal una campaña, pagas promotoreo. ¿Qué es promotoreo? Tienes a una persona dentro de tienda ofreciéndolos tu producto por cierto tiempo, ¿vale?
Sin embargo, eso es muy costoso también. Entonces hay que tener mucho en cuenta cuánto queremos invertir para dar a conocer nuestros productos en Estados Unidos. Muy bien. Sí, sí me han dicho los compradores con las conversaciones que hemos tenido que es más fácil. El éxito no es entrar a un punto de venta, sino el éxito es permanecer en un punto de venta. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que es todo en conjunto. Hablemos un poco de la inversión que se necesita para la parte administrativa, de tener todos los requisitos listos. Un monto aproximado para tener todo estructural administrativo ya estructurado ronda entre unos 10 y 20 mil pesos más o menos. Ah, perfecto, muy bien. ¿Pero qué se basa? Pues tienes que tener, por ejemplo, el registro de FDA, tienes que tener el agente FDA, que es una entidad americana que funge simplemente como un mensajero, es un agente de FDA. Y el etiquetado del producto. Eso es lo administrativo que debes de considerar. ¿Qué figura nos puede ayudar para dejarte listo por completo, dejar a las pymes listas para que puedan empezar a vender su producto en Estados Unidos? Pues un experto en comercialización, como nosotros, por ejemplo. Lo que debes de enfocarte es, ya tengo todo lo necesario para el mercado mexicano, ahora, ¿qué es lo necesario para Estados Unidos? ¿De acuerdo? Entonces son cualquier aditamentos, por así decirlo, para que pueda ser tu producto o tu empresa apta para la comercialización. Si quieres saber un poquito más a fondo, pues con gusto nos puedes contactar y hacer algo a la medida. Pero comúnmente lo que se ocupa es el registro de FDA, que es con el número DUNS también. El número DUNS es un número global de tu empresa. Y eso es en cuanto a la empresa como tal. Ahora te tienes que fijar también administrativamente en tu producto. ¿Qué producto vas a vender? Porque tu producto tiene que ser apto para su comercialización en Estados Unidos. Y para eso está las normativas de la FDA. O USDA. O USDA, dependiendo de tu producto exactamente. Ya estos organismos te dicen que sí se puede y que no se puede comercializar en Estados Unidos. Para ir concluyendo un poco la conversación, entonces entendemos que hay un proceso administrativo como empresa que se tiene que seguir. Hay una preparación que el producto debe de tener. Es correcto. Y luego hay una preparación que en cuestión de estrategia, marketing, posicionamiento tenemos que considerar. Es correcto. Muy bien. ¿Cómo nos puedes ayudar, Oscar, con Foodco? ¿En cuál de estas tres secciones tú nos puedes ayudar? En las tres te podemos apoyar. Muy bien, entonces tenemos que entender que estos tres elementos son los que tenemos que considerar para poder irnos a Estados Unidos. No es cuestión de la madurez de tu empresa, no es cuestión de si ya vendes cierto volumen, ya conquistaste o no has conquistado México, sino más bien se trata de tener un producto de mucho valor agregado. Típicamente que en México, por cuestiones económicas, no lo podemos posicionar bien. Típicamente la respuesta es en Estados Unidos sí se podría hacer. ¿Qué es lo que te podemos ayudar? Tenemos que entender si el producto va a vender como tal cual se vende en México, si se vende en Estados Unidos o bien lo tenemos que tropicalizar, hacer la adaptación documental de la empresa para vender en Estados Unidos, la adaptación del producto y sobre todo también una estrategia de comunicación que se pueda empezar a posicionar tu producto en Estados Unidos. Entonces, esos tres elementos son bien importantes que los consideremos. Mi recomendación siempre es, tú dedícate a vender el producto, a tocar puertas, a posicionarlo. Eso va a ser lo más importante que siempre le decimos a nuestros clientes, que si tienen 10 horas al día para dedicarle a su marca, que esas 10 horas sean de posicionar el producto y de posicionar la marca, ya sea tocando puertas, buscando brokers, buscando puntos de venta. Definitivamente tenemos que tener en mente empezar por marketplace y demás para que facilite el enseñar tu producto en un país que realmente no dominamos como mexicanos al no estar en Estados Unidos, pero que hay mucha ayuda que sí lo dominan y que nos pueden ayudar a posicionar su producto. Oscar, un último consejo para quienes te están escuchando y que quieren empezar a ir a Estados Unidos. El primer consejo sería no tengan miedo de explorar nuevos mercados. Sinceramente es muy sencillo exportar productos para Estados Unidos. Vamos a dejarte también por aquí, por nuestra información. Vamos a hacer un webinar para que puedas entender a más detalle. Oscar nos va a acompañar en un webinar para hablar de más detalle de todos los procesos, la documentación y demás que necesitas para poder ir a Estados Unidos.